en sí, ¿verdad? Tanto de lo que es inclusive la adaptación que tienen estos receptores en nuestro organismo, como por ejemplo se puede ver que hay cierto grado de adaptación con los receptores, específicamente con los de Pacini, por ejemplo, porque van a haber una deformidad y eso ocurre siempre. Es como que cuando nosotros apretamos el dedo, sentimos que hay una presión, pero después de cierto punto es como que nos acostumbramos a esa presión. Ahora hay un cambio y bueno, y eso se va a volver a sentir. Lo mismo ocurre y justamente todo esto habla demasiado bien en el libro. Y estuve buscando muchísimos videos tutoriales como para que ustedes puedan ver. Y encontré tres videos tutoriales en internet y que son así, en serio, copiado y pegado del libro. Ustedes pueden inclusive leer su libro y marcar si quieren, ¿verdad? Porque leí todo el libro y es el resumen del Guyton y me gustó mucho porque es mucho más dinámico como está explicando ahí el profesor, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar tres videos que ya están en la plataforma y ya alcé también la clase que dimos la clase pasada de todos los grandes receptores sensoriales, las vías y todo lo que son las sensaciones somáticas, tipo uno y tipo 2. Entonces todo eso ya está disponible en la plataforma. Quiero más que miren por favor si es que ya les aparece. ¿Les aparece ya? Todavía no, profe. Y pueden un poco actualizar. No me digan lo que... No, ¿qué hice esto? Ya aparecen, profe. ¿Ya aparece? Sí, ya aparece, profe. Bueno, y dice los receptores sensoriales, capítulo 47. Después las sensaciones somáticas, lo que se divide en dos, porque hay justamente dos tipos. Y eso está en el capítulo 48. Y el de abajo es la mezcla del capítulo 48 y 49 que nosotros dimos luego en la clase pasada. Entonces voy a mostrarles el primer video, que es el de los receptores sensoriales, que correspondía luego a la clase del lunes que no dimos. Pero esperen, que voy a sacar foto. Bueno, quiero que una vez que inicie el video me avisen si es que escuchan o no, porque se me bloquea el micrófono, ¿sí? Dale, profe. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de fisiología. Hoy vamos a ver el tema de receptores sensitivos y circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Antes que nada hay que conocer sobre los tipos de los receptores. Vamos a encontrar 5 tipos. Los mecanorreceptores, que van a ser sensibles a los movimientos mecánicos, lo que vendría siendo el tacto, como lo podemos ver aquí, sensibilidades táctiles, cutáneas, receptores tendinosos, usos musculares, órganos del oído, como los receptores acústicos, los receptores vestibulares y los barorreceptores de los senos carotídeos y la aorta. Estos mecanorreceptores mandan un potencial de acción cuando el tejido es modificado, cuando el tejido es oprimido o es dañado. Los termorreceptores básicamente van a estar encargados de detectar el calor y el frío. Los nociceptores van a ser los encargados
de detectar el dolor. Mayormente son terminaciones nerviosas libres. Los receptores electromagnéticos que van a ser los encargados de detectar la luz. En este caso vendría siendo en la visión los conos y los bastones. Y los quimiorreceptores que mandan su potencial de acción cuando cierta sustancia ingresa. Aquí podemos ver los tipos de receptores que hay. Las terminaciones nerviosas libres, los receptores de las terminaciones vulvares, el receptor táctil piloso, un corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krauss, órgano terminal de Ruffini, el aparato tendinoso de Golgi, que se encuentra en el tendón, el huso muscular, que se encuentra en los músculos. Las terminaciones nerviosas libres igualmente se encuentran dispersas por todo el cuerpo. Los corpúsculos de Meissner son abundantes en zonas cutáneas sin pelo. Los de Krauss se encuentran en el tejido submucoso de la boca, la nariz, ojos, genitales, entre otros más. Y los corpúsculos de Pacini son numerosos en la mano, en la piel, en el pie, exactamente en las zonas más sensitivas del cuerpo humano. Cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado. En cambio, es casi insensible a otras. Esto quiere decir que la sensibilidad que tiene la terminación libre no la va a tener un corpúsculo de Pacini, y mucho menos va a tener la misma sensibilidad el huso muscular que el aparato tendinoso de Golgi, a pesar de que están muy unidos o están mutuamente relacionados, pues el huso muscular se encuentra en el músculo y el aparato tendinoso de Golgi en el tendón. La modalidad de sensación es básicamente los tipos de sensibilidad. Aquí podemos encontrar el gusto, la visión, el olfato, el oído, todas las que ya les he mencionado. Cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central, y el tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinada por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Es decir, si tenemos una recepción sensitiva, esta podría almacenarse en la área somatosensitiva 1 o somatosensitiva 2. En cambio, si es una información motora, va a quedar en el área motora o en el área premotora. Al igual que si es una sensación olfativa o de vista, va a quedar guardada según sea su terminación nerviosa. Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de la línea marcada. Ahora, para que estos receptores sensitivos funcionen, tendrá que haber un estímulo. Este estímulo excitará al receptor. Esto tendrá un efecto inmediato. Esto modificará el potencial de acción de la membrana, también llamado potencial de receptor. Este estímulo puede venir de 4 formas. Una deformación de membrana que abra los canales iónicos, en este caso en un corpúsculo de Pacini. Producto químico que abra los canales iónicos, en este caso en el olfato y el gusto. Temperatura de membrana que modifique la permeabilidad, en este caso calor o frío. Y la radiación electromagnética, en este caso la luz, que la luz va a excitar los conos y los bastones. Y aquí podemos ver el potencial de membrana en reposo. Podemos ver que cuanto más asciende el potencial de receptor, es decir, el potencial de acción de la membrana, se vuelve mayor la frecuencia del potencial de acción. Es decir, el potencial de acción está subiendo. Una vez que cruza el umbral, manda un potencial de acción. Pero mientras más va creciendo, estos potenciales de acción también van creciendo. Como pueden ver, en este caso los potenciales de acción más o menos llegan a un máximo de 40-50 milivoltios. Pero en una amplitud máxima del receptor, este puede llegar a 100 milivoltios. Y que llegue a esto no siempre es beneficioso. Lo que se me viene a la cabeza es un ejemplo de dolor. El dolor es un estímulo persistente. Este está y vuelve a hacer sinapsis por una cadena reverberante y sigue aumentando el dolor y aumentando el dolor. Sigue creciendo el potencial de receptor y por ende siguen creciendo los potenciales de acción. Por eso no siempre es tan buena una amplitud máxima del receptor.
Y pues aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos ver el corpúsculo de Pacini. Si nos devolvemos, podemos notar que el corpúsculo de Pacini se encuentra rodeado por grandes capas, ¿no? En este caso solamente hay una capa. Podemos ver que está la fibra nerviosa amielínica y inmediatamente se empieza a mielinizar. Pondremos un ejemplo que este corpúsculo de Pacini, como es un mecanorreceptor, va a tener un estímulo en esta parte. Al ser estimulada esta parte, va a ir directo a la fibra nerviosa, en esta parte la mielínica. Aquí abrirá los canales de calcio, porque este corpúsculo de Pacini tiene un potencial de acción o una estimulación gracias a la deformación de la membrana. Entonces se deforma la membrana del corpúsculo de Pacini, abre canales de calcio, el calcio es positivo, adentro de la fibra nerviosa es negativo, entonces al ingresar positivo va a cambiar los milivoltios dentro, haciendo un potencial más positivo. Este empieza a viajar. Poco a poco la membrana se va a despolarizar. Poco a poco es un decir, porque estas acciones pasan muy rápidas. Poco a poco se empieza a mandar el potencial de receptor hasta que llega al primer nódulo de Rambier. El flujo corriente local va a despolarizar la membrana de la fibra. O sea, va a ir despolarizando todo esto, desencadenando los potenciales de acción. Llega aquí, despolariza y empiezan los potenciales. Aquí podemos ver la relación entre la amplitud del potencial del receptor y la intensidad de un estímulo. Mientras más amplitud de potencial de receptor haya, más intenso será el estímulo. Podemos ver que va creciendo la amplitud de potencial hasta llegar a una intensidad máxima de 100. La frecuencia de los potenciales de acción rápidos les dota la sensibilidad frente a experiencias sensitivas muy débiles, sin llegar a una frecuencia máxima de disparo hasta que la experiencia sea de tal magnitud. Ahora vamos a la adaptación de los receptores. Cuando se aplica un estímulo sensitivo continuo, el receptor responde al principio con una frecuencia de impulsos alta y después baja cada vez hasta que acaba disminuyendo la frecuencia, también llamado fatiga. Aquí podemos ver unos cuantos receptores de la cápsula articular, el oso muscular, un corpúsculo de Pacini y un receptor de pelo. Podemos ver que al principio sí hay una frecuencia de impulsos alta, pero conforme va traspasando los segundos, esta cada vez va decreciendo hasta llegar a una insensibilidad. Entonces, los quimiorreceptores y receptores del dolor tal vez nunca se adapten. ¿Por qué no se van a adaptar? Si ponemos un ejemplo de la sensibilidad de alguna prenda, estos receptores se van a adaptar a la prenda, haciendo que tú prácticamente no sientas que traes la camisa, pero sí sabes que traes camisa. En cambio, los quimiorreceptores y receptores del dolor que no se adapten es porque el dolor cada vez empieza a aumentar y aumentar y aumentar, y el dolor es una sensibilidad que viaja hasta el encéfalo, el cual se guarda ahí y persiste mientras el estímulo siga. En cambio, los quimiorreceptores, pues podemos comer algún alimento, comemos un bocado, ok, segundo bocado, ok, y así hasta que nuestro apetito decrece. Sin embargo, la sensación que nos da el alimento persiste, ese sabor persiste, por eso es que no se va a adaptar. Y vamos a ver un ejemplo en el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini, como ya les mencioné y como pudimos ver, tiene varias capas, se podría decir. Es como las cebollas, diría Shrek. Es como las cebollas, tiene varias capas. Estas capas lo permiten hacer viscoelástico, pues dentro de las capas va a tener un líquido. Si se aplica una fuerza que deforma a un lado, es decir, supongamos que aquí todo esto están las capas, está completa, y si ejecutamos una fuerza en esta parte, se va a ir directo. Se transmitirá al mismo lado de la fibra nerviosa central, y esa es la fibra nerviosa central. Entonces, si hacemos un movimiento aquí, se va a transmitir acá. Y esto es gracias al componente viscoso, pues la primera capa se ha dañado, se ha estimulado, la segunda también, la tercera y bla, 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 hasta llegar a la fibra nerviosa.
y este líquido se va a redistribuir dejando de generar el potencial de acción. Este es una forma de adaptarse. En cambio, hay otra forma, que es la acomodación. Y puede ser que, aunque la fibra del núcleo central continúa deformada, el extremo de la fibra se acomoda. Es decir, esto es gracias al lento cierre de los canales de sodio, pues ya no hay una estimulación que permita mantener los canales de sodio abiertos, por ende, pues se van a cerrar y el sodio se va a ir expulsando. Y así se logra una adaptación, en este caso en los corpúsculos de Pacini. En los receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras sigue presente el estímulo. Un ejemplo es de la mácula del aparato vestibular, del dolor, de baroreceptores de los cuerpos carotídeos y aórticos. Como les comentaba, el dolor va a persistir mientras este mecanismo que nos ejerza dolor siga. Y en cambio, los baroreceptores van a seguir activados siempre y cuando no se regule la presión arterial. Mientras tanto, los receptores de adaptación rápida detectan cambios en la intensidad del estímulo. El corpúsculo de Pacini resulta importante para comunicar al sistema nervioso de deformidades rápidas en un tejido. Sin embargo, no informa constantemente. Los receptores pueden predecir siempre y cuando se conozca la velocidad que tiene lugar un cambio en la situación corporal. Sin esta predicción no podríamos caminar. ¿Por qué? Porque el cuerpo predice que al mover la pierna izquierda, excitar la pierna izquierda, va a inhibir la pierna derecha para que una pierna dé un paso y la otra se quede atrás. Y por último, se me hace sumamente importante analizar esta tablita. Aquí podemos ver los tipos de fibras. Esta clasificación va a ser sumamente importante para conocer los receptores que vamos a ver a continuación. En este tema no, pero en temas siguientes sí. Aquí se dividen en mielínicas y amielínicas. Amielínicas, hay que recordar, es que no tienen mielina. Se dividen en diámetro, en micrómetros, desde 0,5 a 20, en velocidad de conducción, desde 0,5 metros por segundo a 120 metros por segundo. Aquí podemos ver la clasificación general, en un tipo A y en un tipo C. Básicamente las de tipo A van a ser mielínicas y las amielínicas van a ser de tipo C. Pero esta clasificación general no va a ser tan importante. Necesitamos aún dividirlas más, que se van a dividir en alfa, beta, gamma y delta. Pero si queremos dividirla más, en una clasificación de nervios sensitivos vamos a tener de 4 tipos, que el primer tipo se va a dividir en A y B. Y pues el tipo 4 solamente va a ser de las amielínicas, mientras que los primeros 3 tipos van a ser de mielínicas. Y aquí podemos ver las funciones sensitivas, las pueden apreciar poniéndole pausa. La transmisión de señales de diferente intensidad. Aquí va a variar en la sumación espacial y la sumación temporal, que ya les comentaba en el anterior tema. En pocas palabras, la sumación espacial va a ser la gran cantidad de fibras estimuladas para producir un estímulo intenso. Como podemos ver, hay pocas fibras, hay un estímulo débil. Hay más o menos fibras estimuladas, hay un estímulo pues más o menos. En cambio, cuando la mayoría de las fibras está estimulada de un solo nervio, estas van a producir un estímulo intenso. En cambio, en la sumación temporal van a contarse no solamente una fibra, no solamente un nervio, sino varios. Es decir, la sumación temporal es la suma de más de un nervio, de más de un impulso proveniente de otro origen. Ahora vamos a ver cómo se transmite y se procesa las señales. Primero que nada, hay que revisar esta imagen. Aquí podemos ver el soma y las dendritas, y acá vendrían siendo los axones 1 y axones 2. Aquí es nervio A, B, C y D. El campo de estimulación va a ser la zona neuronal que estimula cada fibra nerviosa. El campo de estimulación de este nervio es solamente este. Sin embargo, también manda señales axónicas a otros nervios
y al igual este. Su campo de estimulación es esta, sin embargo va a mandar fibras axónicas a otros nervios. Supongamos que necesitamos una descarga en cualquier neurona. Para lograrlo necesitamos 6 botones sinápticos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta tenemos 10 botones sinápticos. Estos 10 botones van a producir una estimulación muy alta porque solamente ocupamos 6 para estimularla, en cambio hay 10, pero está mandando estimulación a otros nervios. Aquí se llama la estimulación facilitada. ¿Por qué? Porque está apoyando, estimulando este nervio y también está estimulando el nervio 2. Tenemos una sumación temporal para registrar un potencial de acción. Aquí podemos encontrar de dos, o una divergencia o una convergencia. La divergencia básicamente son señales débiles de un grupo neuronal que excitan una cantidad mucho mayor de las fibras que lo abandonan. Es decir, mandas una señal débil por un nervio, la cual se va a propagar en 2, estos 2 en 4, estos 4 en 8, y así mandar un estímulo a varios músculos, por decir un ejemplo. Decir que la divergencia está ocasionada por los nervios motores y la convergencia por los nervios sensitivos. ¿Por qué? Porque las señales van a ser procedentes de diferentes orígenes. Se van a reunir para excitar una neurona. Este soma solo está recibiendo información de una sola fuente. En cambio, la convergencia de múltiples fuentes, pues llegan un nervio, otro nervio y otro nervio, y así. Esta es muy utilizada por el sistema nervioso central para relacionar, sumar y clasificar clases de información. Por eso es que es convergencia sensitiva. Ok, divergencia motora, convergencia sensitiva. Como podemos ver, aquí hay una fibra de entrada con una ramificación axónica. Esta pues va a ser sinapsis, ¿no? Ambas sinapsis van a ser excitadoras, la cual pues una es una sinapsis directa y otra indirecta porque está recurriendo a otra neurona para que haga sinapsis en otra neurona. Es decir, en este circuito encontramos dos neuronas, una sinapsis, y aquí 3 neuronas, 2 sinapsis. Entonces, la segunda sinapsis que ocurra en esta parte va a ser inhibidora. Y nuevamente al ejemplo de caminar. Va a excitar la pierna derecha y se va a inhibir la pierna izquierda. Las postdescargas son básicamente una descarga de salida. La duración puede ser desde milisegundos hasta minutos después de que haya acabado la señal de entrada. Esa es la señal de entrada, esa es la señal de salida. Hay una sinapsis, entonces hay una descarga de salida que vuelve aquí y puede seguir excitando milisegundos o segundos después de que la señal de entrada haya excitado aquí. En la postdescarga sináptica es posible que una única señal de entrada instantánea dé lugar a la emisión de una señal sostenida de muchos milisegundos de duración. Y pues el circuito reverberante lo podemos ver en esta imagen que se divide en 4 o nos presenta 4 circuitos. Será básicamente una retroalimentación positiva. Una vez estimulado, puede descargar repetidamente durante mucho tiempo. Y aquí podemos ver los 4 tipos. Si nos vamos a la primera, la fibra de salida va a enviar una fibra nerviosa colateral a sus propias dendritas para reestimularse. En cambio, en esta se generará una dilatación en el tiempo de retraso entre la descarga inicial y la señal de retroalimentación. Es decir, esta postdescarga va a durar más tiempo de lo que dura esta. ¿Por qué? Porque hay sinapsis aquí, aquí y aquí. Este manda una señal a esta. De igual forma, este tercer nervio manda una sinapsis aquí, el cual va a excitar este nuevamente y este, provocando nuevamente una postdescarga. Y como este circuito es más complejo, es más largo, pues va a durar más tiempo. Al tipo C va a ser parecido, solamente que habrá
fibras de facilitación y fibras de inhibición. Cuando se facilita, el potencial aumentará. Cuando se inhibe, pues lo cesará o lo degradará. Y en esta última, la señal de reverberación total puede ser débil o potente. Esto es gracias a que como es un canal complejo, un canal circular, va a depender de todas las fibras participantes. Si estas dos no participan y estas dos sí, pues mandará un estímulo más o menos. Si solamente participa una es un estímulo débil y si participan todas, un estímulo potente. Y la prolongación de una señal es la vida que tiene. Esta es la frecuencia de impulso de salida. Aquí está el impulso de entrada. Como podemos ver, es muy sensible a este estímulo, por lo cual se eleva bastante rápido. Si tenemos una señal de facilitación, esta señal puede aumentarse y puede durar mucho más tiempo, a comparación de lo que duraría la normal. En cambio, si es inhibido, sí se generará el impulso, sin embargo, tendrá un corto tiempo, gracias a la inhibición. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida en forma continua, incluso sin señales de entrada, y esto es por dos vías. Una es ocasionada por la excitabilidad neuronal intrínseca, es decir, las frecuencias de emisión de impulsos pueden aumentar si reciben señales excitadoras o inhibirse si reciben señales inhibidoras. En cambio, en las señales reverberantes continuas, los impulsos excitadores que penetran en grupos reverberantes pueden aumentar e incrementar la señal de salida y pues la inhibición va a reducirla o extinguirla. Aquí la podemos ver. Este es un impulso por segundo. Si hay una excitación, lo va a excitar. En cambio, cuando hay una inhibición, lo va a reducir. En este caso, no se extingue. Ese tipo de transmisión de la información lo utiliza el sistema nervioso autónomo para controlar funciones como el tono vascular o intestinal, el grado de contracción del iris en el ojo y la frecuencia cardíaca. La emisión de señales rítmicas. Estas básicamente son señales iguales. Por ponerles un ejemplo de comparación, podría ser en el electrocardiograma, que las señales no son iguales, pero son muy parecidas, ¿cierto? Y aquí podemos ver el cuerpo carotídeo en la respiración. Cuando se estimula el cuerpo carotídeo al disminuir el oxígeno arterial, tanto la frecuencia como la amplitud de la señal rítmica respiratoria de la salida aumenta progresivamente. Por último, hay una inestabilidad y estabilidad en los circuitos neuronales. Si una señal excitadora penetra el cerebro, detonaría excitaciones por todas partes. Si llegase a ocurrir esto, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes sin control alguna, es decir, epilepsia. ¿Cómo evita el sistema nervioso esto? Pues bien, por circuitos inhibidores y por fatiga sináptica. Los circuitos inhibidores encontramos dos: los circuitos de inhibición, que vuelven desde el extremo terminal de una vía a las neuronas excitadoras iniciales de esta misma vía. Y el otro son grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. Ciertas neuronas solo secretan GABA, otras solo acetilcolina. Entonces, solo las que secretan GABA van a ser un circuito inhibidor. Y pues la fatiga sináptica es básicamente, cuanto más breve sea el intervalo de los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior. En este caso estoy usando de ejemplo los flexores. Entonces, ¿por qué ocurre una fatiga sináptica? Básicamente por su sensibilidad. Aquí podemos ver los reflejos flexores. Hay una estimulación, ok, la capta al 100%. Hay una segunda estimulación, pero no es el mismo, no se recibe de igual forma. Entonces, si hay una tercera, ni siquiera se va a asemejar a la anterior. Por ende, es que su fatiga, por eso es que se fatigan. Y esto es gracias a que desciende su sensibilidad. Bien, hay que recordar que, por ejemplo, en los canales, en la sinapsis de segundos mensajeros, había una formación de proteínas, había una transducción. Esta formación de proteínas va a ser constante.
Cuando la sinapsis se emplea demasiado, de manera de una cantidad excesiva de sustancia transmisora, se combina con proteínas receptoras. Entonces, una vez que están combinadas, todas estas se van a inactivar y una vez inactivadas, pues no van a servir, por lo cual se van a retirar. Es decir, las proteínas están para recibir los neurotransmisores. Una vez que todas estas proteínas han recibido todo el neurotransmisor, provocarán un potencial de acción. Pero hay un segundo estímulo. Estas proteínas no van a estar al 100% para recibir todo el neurotransmisor, por lo cual el potencial de acción cesa un poco. Y pues si hay un tercer estímulo, el potencial de acción vuelve a bajar. Esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado este video de fisiología. Si tienen dudas ¿Entendieron, chicos? Súper espectacular estaba la explicación. Pero para comprender mejor tienen que leer el capítulo 48, 47, para que les pueda servir como una guía. Pero está así muy buena ¿cómo se dice? El video este está muy bueno. En comparación con los otros videos que vi, que para mí estaban más incompletos. Esto habló inclusive de la fatiga y porque es que muchas veces no podemos tener inclusive una respuesta más activa ante ciertos estímulos. Y es por la disminución misma de todos los neurotransmisores y demás, ¿verdad? Que van a estar ahí presentes. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno. Y les voy a mostrar un video más. Y el último que dice sensaciones somáticas tipo 2, ese es el que nosotros ya desarrollamos todo ya. Y que incluye capítulo 48, un poco del 48 y un poco del 49. Con la profe Marina ustedes dieron todo lo que es cefalea y demás. Crisis migrañosa. Para mí que no, profe, no recuerdo bien. Ah, ok. No, profe, todavía Porque no. Yo creo que no, no. todavía no dieron, porque la verdad que eso forma parte un poco, o sea, en realidad, hasta cefalea yo tengo indicador, ¿verdad? No, en mi programa no aparece nada de crisis migrañosas y demás, porque ustedes capaz iban a hablar un poco más de eso en neuro. Pero en este video, en el video que yo les pasé ahí la plataforma, hablo también un poquitito sobre eso, para que escuchen nomás, ¿verdad? No les voy a preguntar nada de eso en el examen. Va a ser así más general nomás mis preguntas. Bueno, les voy a mostrar el otro video y después ya están libres. Si no tienen preguntas, pero escuchen y si es que tienen preguntas y me hacen sin ningún problema. ¿Tienen pregunta ahora? No, doctora. No, profe. Bueno, Más que repasar una vez más. tienen que leer el libro, sí, tienen que leer y después escuchar este video y se les va a abrir la mente. Porque es medio densito y es larguísimo el capítulo 47. ¿Ya vieron ya el capítulo 47? No terminé, justamente. Largo es, bastante largo es el capítulo 47. Entonces, lean una vez por lo menos y después váyanse a estos videos. Y a la clase. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de fisiología en el canal. Esta vez vamos a ver las sensaciones somáticas 1, la organización general, sensación táctil y posicional. Detección y transmisión de las señales táctiles. El contacto, la presión y la vibración son detectados por los mismos receptores. Para generar un potencial de acción e identificar el tacto, este deriva de la estimulación de los receptores. Para identificar la presión, se deforman los tejidos profundos y para identificar la vibración se repiten las señales sensitivas
muy rápidas. Vamos a encontrar 6 receptores táctiles. El primero son las terminaciones nerviosas libres. Estas se encuentran en todo el cuerpo, tanto en pies, espalda, brazos, en cualquier parte del cuerpo, se encuentran dispersas. Lo que captan más que nada es el tacto y la presión, además de temperatura y dolor, pero en este caso solamente nos vamos a enfocar en el tacto y la presión. Los corpúsculos de Meissner van a estar en las zonas lampiñas del cuerpo. Serán abundantes en las yemas de los dedos y los labios. Estos son muy sensibles al movimiento de los objetos sobre la piel. Van a ser similares a los órganos terminales del pelo. Vamos a encontrar también receptores de terminación vulvar, discos de Merkel y receptor en cúpula de higo. Los primeros, los discos de Merkel, van a estar acompañados mayormente con los corpúsculos de Meissner. Estos van a suministrar señales estables que captan un contacto continuo de objetos contra la piel. Aún así, estén unidos a corpúsculos de Meissner o no, estos discos de Merkel pueden estar en zonas lampiñas y en zonas donde haya pelo. Los receptores en cúpula de higo son igual que los anteriores, solamente que estos van a captar las texturas. A continuación tenemos el órgano terminal del pelo. Este va a detectar el movimiento de objetos sobre el cuerpo y su contacto. Las terminaciones de Ruffini son de adaptación rápida. Estos se encuentran en una región más interna de la piel, van a comunicar un estado de deformación continua. Y por último, los corpúsculos de Pacini van a detectar cambios rápidos. Los receptores especializados, es decir, los corpúsculos de Meissner, los receptores en cúpula de higo, los órganos terminales pilosos, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini van a enviar señales por fibras A beta. ¿Recuerdan el video anterior donde les comentaba estas fibras? Pues bien, las A beta son las segundas fibras sensitivas más rápidas. En este caso van a ir de 30 a 70 metros por segundo. Las terminaciones nerviosas libres van a ser de tipo A gamma. Estos van a ser de 5 a 30 metros por segundo. Y otros receptores táctiles van a ser de tipo C. Van a ser parecidas a las del dolor. Estos van a avanzar de 1 a 2 metros por segundo. En el caso de los corpúsculos de Meissner, como son sensibles al movimiento, van a identificar vibraciones de 3 a 80 ciclos. Su fibra nerviosa va a ser de tipo A beta, pero esta es más lenta que la de corpúsculos de Pacini, la cual va a identificar vibraciones de 30 a 800 ciclos, y su fibra será de A beta. En cambio, la detección del cosquilleo y el picor va a ser por terminaciones libres. Estas terminaciones libres van a ser de tipo C. La característica del picor es traer atención de estímulos superficiales leves, es decir, rascarse, el cual rascarse puede aliviar el picor en la piel. Vamos a encontrar dos vías sensitivas que van a transmitir las señales. Una columna dorsal lemnisco-medial, que va a ser importante en este tema, y la anterolateral, que va a ser importante en las sensaciones somáticas 2, o sea, el siguiente tema. La columna dorsal lemnisco-medial se va a diferenciar en su rapidez. Esta va de 30 a 100 metros por segundo. En cambio, la anterolateral es de solamente 40 metros por segundo. Esta anterolateral va a detectar el dolor, el calor, el frío y sensaciones groseras, como un golpe en la piel. En cambio, la columna dorsal lemnisco-medial va a captar información sensitiva y se va a enviar rápido y con fidelidad temporal y espacial. Esto es gracias a su rápido almacenamiento en la área somatosensitiva primaria. En el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, las sensaciones de tacto requieren un alto grado de localización del estímulo. Si yo pongo mi dedo en la palma de mi mano, esta columna dorsal lemnisco-medial va a identificar específicamente dónde está ese tacto. Las sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina degradación de intensidades, es decir, si el dedo que puse en la palma de mi mano está haciendo una presión o solamente está reposando sobre ella. Las sensaciones fásicas, como las vibratorias, o al ir en un carro que caiga en un bache y detectar sensaciones vibratorias. Las sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel, como por ejemplo cuando nos sacamos la camisa. Sensaciones posicionales de las articulaciones.
y si estamos sentados, si estamos parados, si estamos caminando, corriendo, etc. Y sensaciones de presión relacionadas con una gran finura en la estimulación de su intensidad, igual parecida a la número 2. En cambio, el sistema anterolateral se va a encargar del dolor, sensaciones térmicas, calor o frío, sensaciones de presión y tacto grosero, golpes, de cosquilleo y picor, y sensaciones sexuales. Ahora sí vamos a hablar sobre la columna dorsal lemnisco-medial. Aquí en esta imagen podemos ver los nervios raquídeos. Este va a ser el de la columna dorsal lemnisco-medial y este del anterolateral. Primero que nada, el nervio raquídeo va a penetrar la médula espinal por las raíces dorsales. ¿Cómo sabemos que aquí están las raíces dorsales? Simplemente por ver la sustancia negra. Al ver la sustancia negra podemos identificar las astas dorsales de la sustancia negra, estas, por lo cual sabemos en qué posición está la médula espinal. Una vez que penetra la médula espinal se va a dividir en dos. En una medial, que simplemente ascenderá y terminará en la médula espinal, y una lateral, que esta última va a penetrar en la sustancia gris, hará sinapsis en el disco número 2, en el número 4, en el número 5. Estas sinapsis serán con neuronas locales. Algunas van a emitir fibras a las columnas dorsales y ascender por el encéfalo. Otras son cortas y acaban en la sustancia gris para producir reflejos locales. En cambio, otras dan origen a fascículos espinocerebelosos. En el pie recibimos un estímulo, se va por la raíz dorsal, penetra por la raíz dorsal de la médula espinal, van a subir hasta el bulbo raquídeo. Aquí en el bulbo raquídeo, exactamente en la parte inferior, hará sinapsis con los núcleos de la columna dorsal. Que estos núcleos de la columna dorsal de igual forma van a ascender de la misma forma por todo el bulbo raquídeo, traspasar el lemnisco medial, llegar a la protuberancia, mesencéfalo y encontrarse en el complejo ventrovasal del tálamo. Una vez aquí, hará sinapsis para mandar las sensaciones a la área somatosensitiva primaria. Vamos a recordar un poco de anatomía. ¿Se acuerdan de las áreas de Brodmann? Un tema que vimos en primer semestre. Pues bien, aquí la vamos a ocupar nuevamente. Sí, en fisiología se van a tratar todas estas áreas, es decir, las áreas occipitales para la vista, las del oído, las sensitivas, las motoras, del pensamiento. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la área somatosensitiva primaria, área somatosensitiva secundaria y las áreas de asociación somatosensitiva. Como podemos ver, en el área somatosensitiva primaria vamos a encontrar las sensaciones del muslo, del tórax, del cuello, del hombro, la mano, dedos de la mano, lengua y región intraabdominal. En cambio, en la área somatosensitiva secundaria vamos a encontrar igualmente la región intraabdominal, la cara, el vaso y la pierna. Y el área de asociación somatosensitiva pues va a estar encargada por varias partes del encéfalo. Llegan los fascículos del lemnisco medial, donde hacen sinapsis en el complejo ventrovasal del tálamo y llegan al área somatosensitiva 1, en la circunvolución poscentral. Ahora vamos a ver la orientación espacial de las distintas señales. Aquí podemos ver líneas. Este es un corte coronal donde podemos ver las líneas y la línea más grande que otra, más larga, significa que hay una mayor sensibilidad en el área somatosensitiva 1. Entonces podemos ver que los genitales tienen muy poca sensibilidad. En cambio, los dedos del pie, el pie, la mano, los labios, la lengua y el pulgar son órganos sumamente sensitivos para el área somatosensitiva primaria. La corteza se va a dividir en 6 capas. Una señal sensitiva entrante va a excitar la capa número 4. En cambio, la capa número 1 y la número 2 van a recibir señales de entrada difusas inespecíficas de centros inferiores del encéfalo. Controlará el nivel de excitabilidad de las regiones respectivas estimuladas. La capa 2 y 3 enviará axones a las porciones emparentadas de la corteza cerebral opuesta al cuerpo calloso. Hay que recordar que el cerebro se divide en 2 hemisferios.
a pesar de que un hemisferio se podría considerar mejor o más activo que el otro, ambos trabajan a la par. Y pues las últimas capas, las 5 y las 6, mandan axones a las capas profundas del sistema nervioso. Esta organización por capas va a detectar un estímulo distinto. Es decir, una capa va a detectar el dolor, otra capa va a detectar un movimiento motor, otra una sensación, y así sucesivamente. Ahora pasando al área somatosensitiva y sus funciones, esta área juntará sensaciones de forma diferenciada en distintas partes del cuerpo. Ahora vamos a las funciones del área somatosensitiva. Como podemos ver, va a juntar muchas sensaciones de diferentes partes del cuerpo. Será encargada de valorar la presión, el peso, la textura, la forma y la configuración del objeto. Por eso es muy importante esta área. Si esta área resulta dañada por X o Y razón, nosotros vamos a perder esto. No vamos a saber la presión que un objeto está haciendo contra nosotros. No podremos identificar la textura, la forma y configuración del objeto. En cambio, las áreas de asociación somatosensitiva, es decir, esta parte, se van a encargar de descifrar significados profundos de información sensitiva. La estimulación eléctrica de esta área en una persona despierta puede provocar que experimente una sensación corporal compleja, que en ocasiones llegue incluso a la percepción de un objeto como un cuchillo o una pelota. Es decir, si a nosotros nos dan un balonazo, o si por accidente nos cortamos o recibimos un pinchazo, sabremos que será un objeto punzocortante. Sabremos que si nos dieron un balonazo, será gracias a una pelota. Esta área será muy compleja, pues recibirá señales tanto del área somatosensitiva primaria, los núcleos ventrobasales del tálamo, zonas talámicas, corteza visual y corteza auditiva. Si nosotros tenemos un daño en el hemisferio izquierdo de esta área, vamos a perder la sensación en la mano derecha. No solo olvidar sensaciones, sino que vamos a olvidar completamente utilizar el otro lado para funciones motoras. Esto se llama amorfosíntesis. Esta vía de columna dorsal lemnisco-medial va a tener un circuito neuronal básico. Aquí lo podremos ver. Estos son neuronas que hacen sinapsis entre sí desde los núcleos de la columna dorsal, el tálamo y la corteza. Si nosotros recibimos un estímulo débil, solamente causará un disparo en los nervios centrales. En cambio, si es un estímulo intenso, causará un disparo en todos estos nervios. Una función importante de esta vía dorsal lemnisco-medial es distinguir entre dos puntos. ¿Por qué? Por la cantidad de receptores táctiles especializados en ambas regiones. En este caso vamos a hacer un experimento en la yema del dedo y en la espalda. Vamos a pinchar a una persona con 2 agujas en 2 diferentes zonas corporales y al mismo tiempo. Si nosotros primero pinchamos con 2 agujas en la yema del dedo, vamos a recibir 2 estímulos, es decir, el cerebro se dará cuenta que 2 agujas están pinchando el dedo. En cambio, en la espalda puede distinguir que hay 2 pinchazos. Sin embargo, por la falta de receptores táctiles, solo encuentra uno. ¿Por qué? La inhibición lateral, básicamente, una neurona inhibe a la otra. Esto es gracias a que bloquea la dispersión lateral de las señales excitadoras y, por tanto, acentúa el grado de contraste en el patrón sensitivo percibido por la corteza. También esta vía se encargará de recibir la posición corporal. Esto depende más que nada de la angulación de las articulaciones. Van a intervenir receptores táctiles cutáneos y receptores profundos cercanos a las articulaciones, como por ejemplo el uso muscular, terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini y órganos tendinosos de Golgi. Especialmente estos dos, Pacini y Golgi, van a detectar una velocidad rápida. Si nosotros estamos sentados, ciertos receptores van a estar activados. Esta activación de esos receptores van a llegar al encéfalo para decir a este mismo que el cuerpo se encuentra
sentado. El cuerpo se encuentra parado, acostado, etcétera, etcétera. Y por último, la vía anterolateral. No voy a profundizar porque básicamente es el tema que sigue. Pero así, en esencia, va a transportar tipos que no requieren una localización muy específica. Va a transportar tipos de información sensitiva que no requiere una localización muy diferenciada de la fuente de origen, ni tampoco una distinción en cuanto a las gradaciones finas de intensidad, es decir, el dolor, el calor, el frío y sensaciones sexuales. Por ejemplo, nosotros no podremos decir, ay, tengo frío, porque mi cuerpo, tengo frío porque el entorno se encuentra a 9 grados centígrados, a 2 grados centígrados. Pues no podemos diferenciar la temperatura ambiental, tampoco pues el dolor. Solo podemos decir, me duele mucho, me duele poco, pero tampoco podemos decir, ay, es un dolor y de tantas magnitudes. Y pues sensaciones sexuales tampoco. El dolor, tanto en la falange como los sortejos, de igual forma, va a entrar por la parte dorsal de la médula espinal. Esta atravesará el asta dorsal de la sustancia negra y subirá hacia el encéfalo. Esto ha sido todo. Para siguientes videos les pondré imágenes en HD. Si tienen alguna aportación, duda, déjenmelo saber. Y bueno, el siguiente video es lo que nosotros ya desarrollamos, pero van a repasar otra vez con el video que les pasé en la plataforma. ¿Comprendieron, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe. ¿Y los demás? Entendimos, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió todo? Bueno, genial entonces. Bueno, el próximo, no les prometo nada porque estoy re saturada de todo. Ahora otra vez parece que va a haber una re mega ola de casos respiratorios, estamos como locos. Por eso no subo todavía las clases. Bueno, voy a procurar este fin de semana. Procuraré este fin de semana alzar ya la clase del lunes. No sé si voy a hacer una clase grabada, pero por lo menos un resumen de lo que vamos a dar el lunes y capaz y ya alce el mañana. Pero si no, no Gracias. alzo, perdónenme, chicos. Pero quiero por lo menos ya que empiecen a leer capítulo 47, 48 y 49, porque son larguitos, pero hay cosas puntuales y me gustó por eso esta diapositiva, o sea, este video, porque puntualiza todo lo que es necesario y lo que quiero que ustedes fijen. Entonces pueden inclusive marcar ahí con su, no dicen tal vez con los mismos términos, pero se relaciona con lo que estamos diciendo. Y bueno, estamos entonces, ya tienen todos los materiales, ya saqué fotos de las personas que estaban al inicio y ya está todo eso.